Sofía Reyes había contado 127 días para este momento. En su pequeño apartamento en la colonia americana de Guadalajara, se paró frente al espejo practicando frases en inglés que había memorizado durante semanas. Es muy agradable conocerte por fin en persona. Ella le sonrió a su reflejo, luego frunció el ceño. Demasiado formal. No puedo creer que seas real. Mejor. Más honesto. A sus 29 años, Sofía había aprendido a moderar sus expectativas. La vida como maestra de kinder en Jalisco significaba madrugadas con niños de 5 años con dedos pegajosos, tardes dando tutorías a adolescentes en inglés para ganar pesos extra. Y noches ayudando a su madre con las cuentas que su padre habría pagado si el cáncer no se lo hubiera llevado cuando Sofía tenía 12. El romance se sentía como un lujo reservado para mujeres con vidas diferentes, mujeres que no calculaban si podían pagar tantos zapatos nuevos como los libros universitarios de su hermano. Pero hacía 4 meses, algo había cambiado. Comenzó de la manera en que la mayoría de las historias de amor modernas lo hacen, con un deslizamiento y una notificación. La mejor amiga de Sofía, Rosa, había descargado Borderless Love en el teléfono de Sofía durante una noche de chicas en diciembre, ignorando sus protestas. Te mereces más que calificar trabajos y ver telenovelas con tu madre, había insistido Rosa, envalentonada por el vino y decidida. Hay hombres buenos por ahí, Sophie. Hombres americanos que te tratarán bien. Sofía había puesto los ojos en blanco, pero dejó que Rosa creara su perfil. Maestra de kinder que cree en las segundas oportunidades y el pan dulce de los domingos por la mañana. Amo las películas viejas, cocinar las recetas de mi abuela y las conversaciones que duran hasta el amanecer. Rosa eligió las fotos con cuidado, Sofía riendo con sus estudiantes, Sofía en la boda de su prima con un vestido azul que resaltaba sus ojos, Sofía caminando por la Sierra Madre. El viento atrapando su largo cabello oscuro. Durante 3 días, nada interesante sucedió. Llegaron mensajes de hombres cuyos perfiles gritaban desesperación o engaño. Selfies sin camisa en el baño. Líneas de ligue vulgares. Conversaciones que morían después de hola hermosa. Sofía estaba lista para eliminar la aplicación cuando apareció una notificación durante su hora de almuerzo un lunes. Tienes un nuevo match. Su nombre era Michael. Michael Patterson, 33 años, de Phoenix, Arizona. Su foto de perfil mostraba a un hombre con ojos azules amables y cabello castaño claro, vistiendo una camisa de franela y sosteniendo un Golden Retriever. No era guapo como un modelo, era mejor que eso. Parecía real. Confiable. Como alguien que recordaría tu cumpleaños y arreglaría cosas en la casa sin que se lo pidieran. Su biografía era simple, refrescantemente libre de presunción o señales de alarma, contratista de Phoenix buscando una conexión real, no juegos. Orientado a la familia. Aprendiendo español para conectarme con la cultura que admiro. Me encanta el senderismo, cocinar, construir cosas que duren. El mensaje llegó 10 minutos después, justo cuando Sofía estaba enseñando a sus estudiantes el abecedario. Hola Sofía, tu sonrisa iluminó mi pantalla. Your smile lit up my screen. Perdón si mi español es terrible, todavía estoy aprendiendo. Tu perfil dice que amas las películas viejas, yo también. ¿Has visto Casablanca? Sofía miró fijamente su teléfono durante el recreo, su corazón haciendo algo estúpido y esperanzado en su pecho. Estaba tratando de hablar su idioma. Hacía referencia al cine clásico. No había comentado sobre su cuerpo ni pedido fotos inapropiadas. Escribió y borró 3 respuestas antes de decidirse por «Tu español es mejor que el de mis estudiantes». Casablanca es mi favorita. Eres looking at you, kid. Su respuesta fue inmediata. Siempre nos quedará París. Ok, estoy oficialmente impresionado. La mayoría de la gente de mi edad no ha visto los clásicos. ¿Qué más te encanta?
Enviaron mensajes de texto durante sus clases de la tarde, durante su descanso para almorzar en un sitio de construcción, durante su viaje nocturno a casa en el autobús lleno. Sofía se encontró sonriendo a su teléfono como una adolescente, y Rosa se dio cuenta inmediatamente cuando se encontraron para tomar café ese jueves. ¿Conociste a alguien?, la acusó Rosa, sonriendo. Mira tu cara. Cuéntamelo todo. Sofía le mostró el perfil de Michael, su hilo de mensajes, la forma en que hacía preguntas reales y recordaba sus respuestas. Quiere hacer una videollamada este fin de semana, admitió, nerviosa y emocionada. ¿Qué pasa si en realidad no es así? ¿Qué pasa si todo es una actuación? Entonces cuelgas y lo bloqueas, dijo Rosa con practicidad. Pero Sophie, ¿y si es exactamente así? ¿Y si en realidad es un buen hombre que ve lo increíble que eres? Ese sábado por la noche, Sofía instaló su computadora portátil en su habitación, se cambió de atuendo 3 veces y contestó la videollamada de Michael con las manos temblorosas. El rostro que apareció en la pantalla coincidía con sus fotos. Los mismos ojos cálidos, la misma sonrisa ligeramente torcida. Él también parecía nervioso, pasándose una mano por el cabello. «Wow, eres incluso más bonita que en tus fotos». Lo siento, eso sonó a una frase. Estoy nervioso. Yo también, se rió Sofía, y así, la tensión se rompió. Hablaron durante 2 horas esa primera noche. Él le mostró su apartamento, modesto pero limpio, con fotos enmarcadas de lo que dijo que era su difunto padre y su hermana menor. Le presentó a Max, el Golden Retriever que seguía tratando de lamer la cámara. Le preguntó sobre sus estudiantes, su familia, sus sueños. Cuando ella mencionó la muerte de su padre, sus ojos se suavizaron con empatía genuina. Perdí a mi padre hace 3 años, dijo en voz baja. Ataque al corazón. Estaba con él cuando sucedió, y todavía siento que debería haber hecho algo más, ¿sabes? Sofía entendió exactamente. Descubrieron que ambos visitaban las tumbas de sus padres todos los domingos. Ambos se sentían responsables de mantener a sus familias unidas. Ambos querían tener hijos algún día, querían construir algo estable y duradero en un mundo incierto. Las videollamadas se convirtieron en un ritual. Todas las noches a las 9 de la noche hora de ella, 8 de la noche hora de él, se conectarían. Él le mostraría los atardeceres de Phoenix, las montañas que recorría los fines de semana, las casas que estaba ayudando a construir a través de Habitat for Humanity. Ella le mostraría las decoraciones de su salón de clases, el jardín de su madre, los vendedores ambulantes que vendían elote y churros fuera de su apartamento. Michael comenzó a aprender español seriamente, usando aplicaciones y videos de YouTube, practicando frases para hacerla reír. Mi sol, comenzó a llamarla. Ella lo llamó mi cielo. Crearon un lenguaje privado de bromas internas y apodos cariñosos, el tipo de intimidad que hacía que Sofía se sintiera vista de maneras que nunca había experimentado. Él le envió tarjetas de regalo de Amazon, pequeñas cantidades que se sentían consideradas en lugar de transaccionales. $20 para comprar libros para su salón de clases. $50 cuando mencionó que necesitaba nuevos útiles escolares. Quiero apoyar lo que amas, había dicho, y ella había llorado un poco, no acostumbrada a que a nadie le importaran sus pasiones. Hubo pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo. A veces se contradecía sobre dónde creció o a qué se dedicaba su padre. Una vez, la habitación detrás de él en el video se veía diferente a lo habitual, pero explicó que estaba cuidando la casa de un amigo. Cuando ella pidió conocer a sus amigos en video, él se reía tímidamente. Soy un poco solitario, para ser honesto. No soy muy activo en las redes sociales ni me gusta tener gente en mi espacio. Mi hermana cree que soy raro. Sofía racionalizó cada señal de alarma. Era reservado, no sospechoso. Era genuino, no pulido. Se estaba enamorando de ella tanto como ella se estaba enamorando de él, y ese tipo de intensidad mutua era rara y preciosa.
En marzo, 4 meses después de sus conversaciones nocturnas, Michael la llamó luciendo nervioso y emocionado de una manera que hizo que su pulso se acelerara. Sofía, no puedo hacer esto más, comenzó, y su corazón se hundió hasta que él continuó. No puedo seguir hablándote a través de una pantalla. Necesito abrazarte. Necesito ver si tu mano encaja en la mía como creo que lo hará. ¿Vendrías a visitarme? Yo pagaré por todo. Por favor, mi sol. Déjame mostrarte, Fénix, déjame mostrarte lo serio que soy acerca de nosotros. Sofía dudó. Era rápido, tal vez demasiado rápido. Pero tenía 29 años, no era una chica ingenua. Tenía su visa de turista de un viaje anterior con amigos. Había verificado su licencia comercial, su dirección, incluso encontró el supuesto obituario de su padre en línea. Todo cuadraba. Iré por 2 semanas en abril, se escuchó decir. Pero le diré todo a mi familia. Tendrán tu información, tu dirección, todo. Como debe ser, respondió Michael inmediatamente. Mujer inteligente. Esa es una de las razones por las que te amo. Amor. Había dicho amor. Esa noche, Sofía se acostó incapaz de dormir, reviviendo la palabra. Había sido tan cuidadosa desde que su exnovio se había ido a California y nunca volvió a llamar. Había construido muros para protegerse de exactamente este tipo de esperanza. Pero Michael había escalado esos muros con paciencia y afecto genuino, y ahora aquí estaba, reservando vuelos para conocer a un hombre que nunca había tocado, cuya voz solo había escuchado a través de altavoces, cuyo rostro solo conocía a través de píxeles. Su madre estaba menos entusiasmada. Mija, nunca has conocido a este hombre en persona. ¿Qué pasa si no es quien dice ser? Mamá, le he hecho videollamadas todas las noches durante 4 meses. He visto su casa, su perro, su vida. Es real. Su hermano la apoyó cautelosamente. Solo promete que compartirás tu ubicación conmigo constantemente. Y llámame todos los días, varias veces. Rosa tenía más advertencias. Sophie, me encanta que estés feliz, pero algo se siente extraño. ¿Por qué no viene él aquí primero? ¿Por qué eres tú la que viaja a su país? Porque yo tengo visa y él no, explicó Sofía pacientemente. Obtener una visa mexicana lleva meses. De esta manera, por fin podemos estar juntos antes. Ella no mencionó su esperanza secreta, que este viaje se convertiría en algo permanente. Que Michael le propondría matrimonio, que ella se mudaría a Phoenix, que construirían la vida que habían planeado en esas llamadas nocturnas. Imaginó su boda, pequeña e íntima. Imaginó enseñar inglés a niños americanos mientras llevaba a su bebé. Imaginó cenas de domingo con ambas familias, mezclando culturas, idiomas y amor. Las semanas antes de su partida se desdibujaron en emoción y preparación. Compró ropa nueva con dinero que debería haber ahorrado, practicó inglés hasta que su pronunciación fue casi perfecta. Empacó y desempacó su pequeña maleta morada con la cinta amarilla que había atado al asa para facilitar su identificación. Trajo regalos, dulces mexicanos que él había mencionado que quería probar, una manta tejida a mano con patrones tradicionales de Oaxaca, una carta escrita a mano que había trabajado durante días, expresando sentimientos que se sentían demasiado grandes para mensajes de texto o videollamadas. Sus estudiantes le hicieron una tarjeta el viernes antes de que se fuera. Vuelve pronto, maestra Sofía, en crayones y purpurina, con dibujos de ella y un hombre de palo tomados de la mano. La empacó con cuidado, ya imaginando mostrársela a Michael, mostrándole esta pieza de su mundo. El 15 de abril de 2023 llegó con cielos despejados y las lágrimas de su madre. Llámame en el momento en que aterrices, suplicó su madre en el aeropuerto. En el momento en que llegues a su casa. Todos los días, Sofía. Todos los días. Lo prometo, mamá. Rosa la abrazó fuerte. No es demasiado tarde para cambiar de opinión.
Pero era demasiado tarde. Sofía ya se había ido, ya imaginando los brazos de Michael a su alrededor, ya creyendo en el futuro que habían construido a través de promesas nocturnas e intimidad digital. No tenía forma de saber que en menos de 12 horas enviaría su último mensaje de texto. No tenía forma de saber que el rostro que la esperaba en Phoenix Sky Harbor no coincidiría con el rostro del que se había enamorado. No tenía forma de saber que su maleta morada con la cinta amarilla sería encontrada en un contenedor de basura, y su cuerpo en una tumba poco profunda. Y sus sueños esparcidos como cenizas por el desierto que había estado tan emocionada de explorar. Pero por ahora, en el vuelo I-4536 de Volaris, Sofía Reyes observó a México desaparecer bajo las nubes y creyó en el amor, en las segundas oportunidades, en los hombres que cumplían sus promesas. Le envió un mensaje de texto a Michael desde 30.000 pies, voy en camino hacia ti, mi cielo. No puedo esperar para por fin abrazarte. Su respuesta llegó inmediatamente, contando los minutos, mi sol. Ya estoy en el aeropuerto. Esto va a ser perfecto. Perfecto. Se aferró a esa palabra mientras el avión descendía hacia Phoenix, hacia el hombre al que le había entregado su corazón, hacia el futuro que había soñado durante 127 días. Perfecto. La pista del aeropuerto Phoenix Sky Harbor brillaba con el calor incluso a las 11:15 de la mañana. Sofía presionó su rostro contra la ventanilla del avión, observando a los encargados de equipaje moverse con eficiencia practicada bajo el brutal sol de Arizona. En algún lugar más allá de esta terminal, Michael estaba esperando. Revisó su reflejo en la cámara de su teléfono por última vez, se puso lápiz labial fresco, tomó una respiración que no calmó del todo su corazón acelerado. Inmigración se movió más rápido de lo esperado. El oficial apenas miró su visa de turista, hizo las preguntas estándar. ¿Propósito de la visita? Visitar a mi novio, respondió Sofía, y decirlo en voz alta a un funcionario lo hizo sentir más real, más legítimo. El oficial selló su pasaporte sin interés y le indicó que pasara. La recogida de equipaje era un caos, familias reuniéndose, viajeros de negocios apurándose, el gemido mecánico del carrusel comenzando. Sofía vio su maleta morada inmediatamente, la cinta amarilla brillante contra cientos de bolsas negras y grises. Le envió un mensaje de texto a Michael con dedos temblorosos. Tengo mi equipaje. ¿Dónde estás? Nivel de llegadas, cerca del Starbucks. Camisa azul. Mis manos están literalmente temblando, mi sol. No puedo creer que de verdad estés aquí. Sofía bajó por la escalera mecánica hasta llegadas, escaneando la multitud. Tanta gente, los rostros difuminándose. Entonces lo vio, un hombre con una camisa azul parado cerca del Starbucks, de espaldas, mirando su teléfono. Su corazón se detuvo. Esto era 4 meses de espera, comprimidos en este único momento. Michael. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Se dio la vuelta. El mundo se inclinó ligeramente. El rostro que la miraba era familiar pero incorrecto, como una fotografía que había sido sutilmente alterada. La misma complexión general, alto y de hombros anchos. La misma camisa azul. Los mismos ojos azules, pero la forma era diferente. La nariz era más ancha. La mandíbula más angular. El cabello, aunque castaño claro, estaba peinado de manera diferente a la de los videos. Llevaba gafas de sol empujadas hacia arriba en su cabeza, oscureciendo los contornos exactos de su rostro. Sofía. Él la abrazó antes de que ella pudiera procesar su confusión. Su voz sonaba bien, cálida y emocionada, con ese acento americano que ella había llegado a amar. Pero su olor era incorrecto. Él le había dicho que usaba colonia Aqua di Gio. Este hombre olía a otra cosa completamente diferente, algo más agudo, químico. Ella se echó hacia atrás ligeramente, estudiando su rostro. Te ves diferente a tus videos. Él se rió, tocándose el cabello con timidez. Sí.
Me corté el pelo ayer, quería verme bien para ti. Y he estado haciendo mucho ejercicio, probablemente perdí 10 libras desde que empezamos a hablar. Tú te ves exactamente como en tus fotos, sin embargo. Incluso más hermosa en realidad. La explicación tenía sentido. La gente se veía diferente en persona que en las pantallas. La iluminación cambiaba los rostros. La pérdida de peso alteraba las características. Estaba siendo paranoica, dejando que las advertencias de Rosa infectaran su emoción. Pero algo en su estómago permaneció tenso. Él tomó su maleta con una mano y su codo con la otra, guiándola hacia la estructura de estacionamiento. Su agarre era firme, casi demasiado firme. Salgamos de esta multitud. Odio los aeropuertos, demasiada gente. ¿Podemos tomarnos una selfie? ¿Para mi mamá? Ella me hizo prometerlo. Esperemos hasta que lleguemos a mi casa, dijo rápidamente. Te acomodaré primero. Me veo terrible ahora mismo, no dormí anoche. Demasiado emocionado. Él esbozó una sonrisa que casi la convenció. Casi. Caminaron hacia la estructura de estacionamiento y Sofía se dio cuenta de las cámaras de seguridad por todas partes. Miró hacia una, preguntándose si alguien estaba mirando, si alguien notaba que su lenguaje corporal era rígido, incierto, nada como el de una mujer que saluda al amor de su vida. Debería llamar a mi mamá, dijo. Hacerle saber que aterricé a salvo. Por supuesto, llámala desde el coche. Está justo aquí arriba. La estructura de estacionamiento olía a escape y hormigón caliente. Él la condujo a un Ford Explorer blanco en el nivel 3, limpio pero de alguna manera impersonal. Ella notó que no había materiales de construcción en la parte trasera, ni pelo de perro en los asientos, ninguno de los toques personales que deberían marcar el vehículo de Michael. Él cargó su maleta y abrió la puerta del pasajero. Sofía subió, agarrando su teléfono como un salvavidas. El interior tenía un olor extraño, no desagradable exactamente, sino químico. Como productos de limpieza utilizados para borrar algo. Michael se deslizó en el asiento del conductor y encendió el motor. Así que este es Phoenix, dijo Sofía alegremente, tratando de inyectar normalidad al momento. Finalmente estoy aquí. Él no respondió inmediatamente, concentrado en salir de la estructura de estacionamiento. Cuando salieron a la luz del sol cegadora, Sofía notó que se dirigían hacia la enero de 10, pero en la dirección equivocada. Ella había estudiado la ruta a su dirección obsesivamente. Deberían ir al noroeste hacia el centro de Phoenix. Esto era al este. Abrió Google Maps en su teléfono. ¿Quieres que yo navegue? No, conozco una ruta mejor. Su voz era diferente ahora, más plana. Menos de la calidez que había escuchado en sus llamadas. Evita el tráfico. Pero no había tráfico. La carretera estaba casi vacía, el sol de la tarde del sábado golpeando el asfalto interminable. Pareces diferente, se aventuró Sofía, observando su perfil. ¿Nervioso? Solo concentrado en conducir. Quiero llevarnos a casa a salvo. Casa. La palabra debería haberla reconfortado. En cambio, se sintió como una amenaza. Intentó enviarle un mensaje de texto a su madre, pero dudó. ¿Qué diría? ¿Que Michael se veía diferente? ¿Que se sentía incómoda? Su madre entraría en pánico, incluso podría llamar a las autoridades, ¿y luego qué? Sofía parecería una mujer histérica que no podía manejar conocer a alguien en persona. Además, había venido hasta aquí. Había gastado dinero que no tenía. Había construido sueños en esta relación. Envió un mensaje de texto en su lugar, con Michael. En camino a su casa. Te llamo pronto corazón rojo, pero ella no envió un pin de ubicación. Algo la detuvo. 20 minutos después de comenzar el viaje, los suburbios dieron paso a tramos más vacíos de la carretera. Sofía trató de entablar una conversación con él, preguntando por su hermana, su perro,
su trabajo. Cada respuesta venía con una ligera vacilación, como si estuviera recordando un guión. ¿Tu hermana todavía viene a cenar esta noche? Una pausa. Ella tuvo que cancelar. Emergencia de trabajo. ¿Y Max? ¿Dónde está? Lo dejé con mi vecino. No quería que te abrumara de inmediato. Cada explicación era razonable. Cada explicación era una mentira. Sofía notó sus manos en el volante, ásperas y callosas. Ella había visto las manos de Michael en videos, lisas, sin marcas. Estas manos parecían haber realizado un trabajo más duro que la construcción. Y allí, en su muñeca izquierda, un tatuaje que nunca había visto. Michael le había mostrado sus muñecas docenas de veces durante las videollamadas, arremangándose. Sin tatuaje. Su teléfono vibró. Rosa, ¿aterrizaste? ¿Estás bien? Sofía respondió, todo bien. Hermoso día. La mentira se sintió necesaria. Si admitía su miedo, tendría que actuar en consecuencia, y estaba atrapada en un vehículo en movimiento en una carretera desconocida con un hombre que podría o no ser quien decía ser. Salieron a una carretera más pequeña, State Route 347, dirigiéndose al sur. El paisaje cambió dramáticamente. Phoenix desapareció en el espejo retrovisor, reemplazado por desierto crudo. Cactus saguaros se erguían como centinelas. Montañas se alzaban en la distancia. Ningún otro coche. Michael, ¿a dónde vamos? Sofía trató de evitar el pánico en su voz. Esto no parece Phoenix. Te llevaré a un lugar especial primero. Su tono era demasiado casual. Una sorpresa. Te encantará. Pero estoy cansada. Quiero ir a tu casa, refrescarme. Su mano se apretó en el volante. Solo tomará unos minutos. Confía en mí. Confianza. La palabra que había construido su relación, ahora torcida en algo feo. Sofía sacó su teléfono. Sin señal. La pantalla mostraba una barra parpadeante, luego nada. Miró el paisaje que pasaba a toda prisa, calculando. Si saltaba del vehículo en movimiento, resultaría herida, posiblemente muerta. Pero si se quedaba. Tú no eres Michael. Lo dijo como un hecho, no como una pregunta. El silencio se extendió lo suficiente como para confirmar su peor temor. ¿Quién eres? Su voz tembló. ¿Dónde está Michael? Él no respondió, solo siguió conduciendo, su mandíbula fija en determinación. Déjame salir. Ella intentó la manija de la puerta. Bloqueado. Seguros para niños activados. Desbloquea la puerta. Déjame salir ahora. No puedo hacer eso, Sofía. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Hemos llegado demasiado lejos. Ella gritó entonces, fuerte y desesperada, sabiendo que nadie la escucharía. Él no se inmutó, no reaccionó, solo condujo más profundamente en la naturaleza del desierto como si lo hubiera hecho antes, como si supiera exactamente lo que venía después. Sofía agarró su teléfono y, con dedos temblorosos, presionó el botón lateral 5 veces rápido. La función de SOS de emergencia que Emma le había enseñado hace meses. No tenía idea de si funcionaría sin señal, pero era su única esperanza. El teléfono vibró una vez. En algún lugar, tal vez, se estaba enviando una señal de socorro. Inteligente, dijo el hombre, notando su acción. Pero estamos demasiado lejos. No hay torres. Dame el teléfono. No. Dame el maldito teléfono, Sofía. Ella lo agarró más fuerte. Él se acercó, una mano dejando el volante, agarrando su muñeca con fuerza que la magulló. Ella luchó, pero él era más fuerte, apartando el teléfono de sus dedos y arrojándolo al tablero. Más adelante, apareció una señal, área de descanso 2 millas. Necesito usar el baño, dijo Sofía, su mente acelerada.
Por favor. Él consideró, luego asintió. Bien. Pero no intentes nada estúpido. La parada de descanso apareció como un espejismo en el desierto. Un pequeño edificio de hormigón, mesas de picnic, un contenedor de basura. Vacío. Completamente vacío. Ningún otro coche, ningún testigo, ninguna salvación. Él estacionó lejos del edificio, cerca del borde del desierto. Cuando le abrió la puerta, Sofía se lanzó, corriendo hacia el edificio. Lo escuchó detrás de ella, pero no corriendo, no en pánico. Sabía que ella no tenía a dónde ir. La puerta del baño estaba cerrada con llave. Sofía se giró, de espaldas a la pared. Él se acercó lentamente, sacando algo de su bolsillo. Un cuchillo de caza en una vaina de cuero desgastada. Por favor, susurró, pensando en su madre, su hermano, sus estudiantes. Por favor, tengo una familia. Tengo gente que me ama. Todo el mundo la tiene, dijo en voz baja. Eso no cambia lo que sucede después. En ese momento, Sofía comprendió que iba a morir en este desierto, asesinada por un hombre cuyo nombre real no sabía, cuyo verdadero rostro nunca había visto hasta hoy. Todas esas noches de conversación, todas esas promesas, todo ese amor cuidadosamente construido, había sido un fantasma digital, un demonio de Deefake, una trampa en la que había caído voluntariamente. Pero ella no moriría en silencio. Mientras él se acercaba a ella, Sofía Reyes, maestra de kinder de Guadalajara, decidió que si este era su final, se lo pondría difícil. Ella lucharía. Dejaría evidencia. Se aseguraría de que alguien, algún día, supiera lo que sucedió aquí. Se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta, sus dedos encontrando la pequeña cruz de plata que su madre le había dado. Cerró el puño a su alrededor y se preparó para luchar por cada segundo de vida que le quedaba. Sofía corrió. No hacia el baño cerrado con llave, no hacia el estacionamiento vacío, sino directamente hacia la maleza del desierto donde el instinto le dijo que un hombre de su tamaño no podía seguirla tan fácilmente. Las ramas le rasgaron los jeans, su nuevo suéter azul se enganchaba en las espinas. Lo escuchó maldecir detrás de ella, escuchó el crujido de sus botas en la grava, pero no miró hacia atrás. Mirar hacia atrás significaba perder segundos preciosos. El desierto no se parecía en nada a lo que había imaginado. En las películas parecía plano y manejable. En realidad, era un terreno traicionero, lleno de rocas ocultas y caídas inesperadas. Sus zapatillas blancas, elegidas porque Michael había mencionado el senderismo, no encontraban agarre en la arena suelta. Tropezó, se detuvo, siguió moviéndose. Sofía, detente. Su voz se extendió por el paisaje vacío, no enojada, casi razonable. Solo te lo estás poniendo más difícil. No hay a dónde ir. Tenía razón. Podía verlo mientras corría, la extensión interminable de desierto en todas direcciones. No hay casas. No hay carreteras más allá de la que habían llegado. No hay otros humanos por millas. La temperatura había subido cerca de 90 grados, el sol implacable sobre su cabeza. Sin agua, sin refugio, el desierto la mataría casi tan eficientemente como el hombre que la perseguía. Pero al menos el desierto no la enterraría en una tumba poco profunda y volvería a su vida como si nunca hubiera existido. Los pulmones de Sofía ardían. Nunca había sido atlética, había pasado su vida en aulas y pequeños apartamentos, y ahora su cuerpo le estaba fallando cuando más lo necesitaba. Se desarrolló un dolor agudo en su costado. Su visión se nubló con sudor, lágrimas y terror. Detrás de ella, sus pasos se habían detenido. Se arriesgó a mirar hacia atrás y lo vio parado al borde del desierto, observándola con la paciencia de un depredador que sabía que su presa ya estaba atrapada. No necesitaba perseguir. Tenía tiempo. Tenía agua en su vehículo. Tenía experiencia con este escenario exacto. La realización golpeó a Sofía como un golpe físico. Ella no era la primera.
La forma en que se había mantenido tranquilo cuando ella había entrado en pánico, la forma en que había cerrado las puertas antes de que ella siquiera pensara en correr. La forma en que había elegido esta parada de descanso específica en este tramo específico del desierto, lo había hecho antes. Otras mujeres se habían parado donde ella estaba, habían corrido donde ella corría, habían muerto donde ella moriría. No hay Michael, cariño, gritó a través de la distancia, su voz resonando en el viento cálido. Nunca lo hubo. Solo yo. Y así es como termina. Puedes hacerlo fácil, o puedes hacerlo difícil. Pero el final no cambia. La mano de Sofía encontró la cruz de plata todavía agarrada en su palma, los bordes cortando su piel. Pensó en su madre encendiendo velas en su altar de casa, orando por el regreso seguro de su hija. Pensó en su hermano, probablemente revisando su teléfono obsesivamente, esperando actualizaciones. Pensó en Rosa, cuyas advertencias había descartado como paranoia. Pensó en sus estudiantes, que le habían hecho esa tarjeta con sus letras torcidas y amor inocente. Pensó en todas las mujeres que la habían amado, que la habían criado, que habían creído en su fuerza. Y decidió que si iba a morir, haría que valiera la pena. Sofía se dio la vuelta y caminó de regreso hacia él, no con rendición en su postura, sino con algo más duro. Determinación. Mantuvo el puño cerrado alrededor de la cruz, mantuvo sus ojos en su rostro, memorizando cada detalle. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. La ligera torcedura en su nariz, como si se hubiera roto una vez. La forma en que su ojo derecho era fraccionalmente más pequeño que el izquierdo. La línea de bronceado de anillo de bodas que había afirmado que no existía. Si sobrevivía, estos detalles lo identificarían. Si no lo hacía, se encontrarían debajo de sus uñas, en sus heridas defensivas, en la evidencia que dejaría atrás. ¿Cuál es tu nombre real?, preguntó, deteniéndose a 15 pies de distancia. ¿Importa? Me importa a mí. Debo saber el nombre del hombre que me va a matar. Algo parpadeó en su rostro. No remordimiento, sino sorpresa. La mayoría de las mujeres deben haber seguido rogando, seguido llorando. Sofía había terminado de rogar. No eres el primero, ¿verdad?, continuó, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Cuántas mujeres has traído aquí? ¿Cuántas creyeron en tus mentiras? Serías la número 7, dijo, tan casualmente como si estuviera hablando del clima. Aunque honestamente, todas se desdibujan después de un tiempo. Las divorciadas son las más fáciles. Las madres solteras especialmente. Tan desesperadas por atención, tan dispuestas a pasar por alto las señales de alarma si alguien parece interesado. La crueldad de ello, la deshumanización casual, encendió la rabia a través del terror de Sofía. 7 mujeres. 7 familias destruidas. 7 futuros borrados debido a la necesidad de cazar de este monstruo. Mi familia sabe dónde estoy, dijo, con voz dura. Mi hermano tiene tu dirección falsa, tu nombre falso, todo. Y activé una señal de emergencia antes de que tomaras mi teléfono. La policía ya me está buscando. Era parcialmente cierto. Ella había activado el SOS. Si se había transmitido sin señal de celular, no tenía idea. Pero vio incertidumbre parpadear en su rostro, lo vio mirar hacia su vehículo donde su teléfono yacía en el tablero. Estás mintiendo, dijo, pero su voz había perdido su certeza. ¿Lo estoy? Revisa el teléfono. Ve si el SOS de emergencia se transmitió. Pero eso significa darme la espalda. Eso significa darme una oportunidad para correr de nuevo. O para pelear. Permanecieron de pie en el calor del desierto, depredador y presa atrapados en un enfrentamiento que ninguno había anticipado. El corazón de Sofía golpeaba contra sus costillas. Cada segundo que lo mantenía hablando era otro segundo de vida, otro segundo para que esa señal de SOS llegara a alguien en algún lugar. ¿Cuál es el punto de luchar?, preguntó, dando un paso más cerca. Soy más grande.
Más fuerte. Armado. Sacó el cuchillo de caza de su vaina, la hoja atrapando la luz del sol. ¿Crees que puedes ganar esto? Creo que puedo hacerte trabajar para ello, respondió Sofía. Creo que puedo dejar ADN debajo de mis uñas. Creo que puedo asegurarme de que te atrapen eventualmente. Porque te atraparán. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cometiste errores. Dejaste evidencia digital. Usaste identificaciones falsas que se rastrearán. Recogiste a una mujer en un aeropuerto con cámaras por todas partes. No eres tan inteligente como crees. Por primera vez, el enojo real cruzó sus facciones. Ella había golpeado algo, alguna creencia arrogante en su propia astucia. Se movió rápido, más rápido de lo que ella había esperado. Su mano agarró su brazo, el cuchillo levantado. Sofía reaccionó por puro instinto, dirigiendo la cruz de plata hacia su rostro, apuntando a sus ojos. Le agarró la mejilla en su lugar, rasgando la piel, sacando sangre. Él rugió, soltando su brazo, y ella corrió de nuevo. No hacia el desierto abierto esta vez. De vuelta hacia la parada de descanso, hacia el edificio de hormigón, hacia cualquier cosa que pudiera proporcionar cobertura o armas. Agarró una roca del tamaño de su puño del suelo cerca de las mesas de picnic. No era mucho, pero era algo. Él la atrapó antes de que llegara al edificio, abordándola por detrás. Cayeron al suelo con fuerza, la barbilla de Sofía raspándose contra la grava. Probó la sangre, sintió dolor explotar a través de su mandíbula, pero siguió luchando. Balanceó la roca hacia atrás, conectando con algo suave. Él gruñó, su agarre se aflojó fraccionalmente. Ella rodó, trayendo la roca alrededor de nuevo, esta vez golpeando su sien. La sangre brotó de la herida, y sintió una satisfacción salvaje. Bien. Que sangrara. Que doliera. Que la ciencia forense encontrara su sangre mezclada con la suya, evidencia de la lucha que ella había prometido. Pero él era más fuerte. Él le inmovilizó los brazos, su peso aplastando su pecho. Ella no podía respirar, no podía moverse, solo podía mirar hacia su rostro retorcido por la rabia y algo más. Placer. Él estaba disfrutando esto. Suficiente, gruñó, una mano moviéndose hacia su garganta. Sofía trató de gritar, pero la presión sobre su tráquea cortó el sonido. Ella se arqueó debajo de él, tratando de desalojar su peso, pero él era inamovible. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Sus pulmones gritaban por oxígeno al que no podían llegar. Así es como muero, pensó con extraña claridad. Estrangulada por un monstruo en el desierto de Arizona, a millas de casa, asesinada por un amor que nunca existió. El rostro de su madre apareció en su conciencia atenuada. La risa de su hermano. La sonrisa de Rosa. Las manos pegajosas y las sonrisas con huecos de sus estudiantes. Cada persona que había amado, cada momento de alegría que había experimentado, comprimido en estos segundos finales de conciencia. La presión aumentó. Las luchas de Sofía se debilitaron. Su cuerpo se estaba apagando, privado de oxígeno, fallando. Y entonces, a lo lejos, imposiblemente, lo escuchó. Un motor. Un vehículo acercándose en la carretera. Él también lo escuchó. Su agarre se aflojó fraccionalmente mientras giraba la cabeza hacia el sonido. Fue suficiente. Sofía empujó su rodilla hacia arriba con el último de su fuerza, conectando con su ingle. Él se dobló, y ella rodó libre, jadeando, ahogándose, jalando aire precioso a su garganta dañada. Trató de ponerse de pie, de correr hacia el vehículo que se acercaba, pero sus piernas no cooperaron. Todo dolía. Su visión nadaba. Se arrastró en su lugar, arrastrándose a través de la grava hacia el sonido de la salvación. Pero él se recuperó demasiado rápido. Su mano se cerró alrededor de su tobillo, arrastrándola hacia atrás. Ella arañó el suelo, sus uñas rotas dejando surcos en la tierra.
Su pulsera, la de plata con el dije de cruz que su madre le había dado, se enganchó en una roca y se rompió, las piezas dispersándose. Evidencia, catalogó alguna parte distante de su cerebro. Más evidencia para cuando encuentren mi cuerpo. Él la volteó sobre su espalda, ahorcajada sobre su pecho. Sus manos regresaron a su garganta, y esta vez no hubo vacilación, ni pausa. Esta vez tenía la intención de terminarlo. Deberías haberte arrodillado, siseó, su rostro a pulgadas del de ella. Lo habría hecho rápido. Sofía no podía hablar, no podía respirar, solo podía mirar hacia el cielo despejado de Arizona y pensar en todos los mañanas que nunca vería. No se convertiría en madre. No envejecería con su propia madre. No bailaría en la boda de su hermano. No vería a sus estudiantes graduarse del kinder. Todo porque había creído en el amor. Todo porque había confiado en una voz a través de altavoces, un rostro a través de píxeles, un futuro construido sobre mentiras digitales. El mundo se desvaneció a gris, luego a negro. Su último pensamiento consciente fue una oración, sin palabras y desesperada, de que de alguna manera, alguien la encontraría. Que su muerte no sería insignificante. Que el monstruo que le ahogaba la vida se enfrentaría a la justicia. Sofía Reyes, maestra de kinder de 29 años de Guadalajara, murió aproximadamente a la 1:47 de la tarde del 15 de abril de 2023. En un estacionamiento de un área de descanso rodeada de desierto que nunca quiso ver. Su cuerpo se quedó flácido. Sus ojos miraban sin ver al cielo. Su corazón, que había amado con tanta esperanza y dolido tan profundamente, latió su ritmo final y se detuvo. El vehículo que había escuchado en la carretera, una pareja de ancianos en una casa rodante, pasó sin detenerse. No vieron nada inusual en la parada de descanso. Solo un estacionamiento vacío y el desierto interminable más allá. La detective Elena Martínez había visto la notificación en su teléfono a la 1:19 de la tarde, SOS de emergencia activado, área metropolitana de Phoenix. Número internacional registrado a Sofía Reyes, ciudadana mexicana. Último ping de GPS conocido, Pinal Pioneer Parkway, State Route 79. Había estado almorzando en su escritorio, revisando casos sin resolver que involucraban personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La alerta de SOS hizo que su estómago se apretara con familiar pavor. En sus 12 años con la unidad de personas desaparecidas de la policía de Phoenix, había aprendido a confiar en ese sentimiento. Las señales de emergencia desde ubicaciones remotas rara vez terminaban bien. Martínez inmediatamente sacó los detalles del caso. Sofía Reyes, 29 años, había entrado a los Estados Unidos por el aeropuerto Sky Harbor esa mañana con una visa de turista. Propósito de la visita, reunirse con su novio conocido a través de una aplicación de citas en línea. Destino esperado, dirección residencial en el centro de Phoenix. Último ping de GPS, 60 millas al sureste de Phoenix, en medio de la nada. Algo andaba muy mal. Martínez agarró sus llaves y su placa, llamando a la oficina de despacho de camino al estacionamiento. Necesito unidades enviadas al área de descanso Pinal Pioneer Parkway, carretera 79. Posible situación de emergencia que involucra a una ciudadana mexicana. Y obtengan las imágenes de seguridad del aeropuerto de las llegadas de Sky Harbor, esta mañana entre las 11 y el mediodía. Pasajera mujer, Sofía Reyes. Copiado, detective. La oficina del sheriff del condado de Pinal está más cerca. Te estoy comunicando. Mientras Martínez conducía hacia el sur por la enero de 10, excediendo el límite de velocidad con las luces intermitentes, llamó al número de contacto de emergencia que figuraba en la documentación de entrada de Sofía. Un hombre respondió en el primer timbrazo, hablando español rápido. Soy la detective Martínez de la policía de Phoenix. ¿Es usted familiar de Sofía Reyes? Soy su hermano, Miguel. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Martínez escuchó el pánico en su voz,
el conocimiento de que la policía llamando nunca era una buena noticia. Señor, recibimos una señal de emergencia de su teléfono hace aproximadamente una hora. ¿Puede decirme acerca de sus planes de hoy? Iba a encontrarse con su novio, Michael Patterson. La recogió en el aeropuerto. Se suponía que me llamaría cuando llegara a su casa, pero no he tenido noticias de ella. He estado intentando llamar a su teléfono, va directo al buzón de voz. ¿Qué sabe sobre este Michael Patterson? Se conocieron en línea, en la aplicación de citas Borderless Love. Han estado haciendo videollamadas durante 4 meses. Parece legítimo, verificamos su licencia comercial, su dirección, todo. Pero Elena cambió a usar su primer nombre, la desesperación se filtraba, su último ping de ubicación fue en medio del desierto. ¿Por qué estaría allí? Eso es lo que voy a averiguar. Necesito que me envíe todo lo que tenga sobre Michael Patterson. Capturas de pantalla, direcciones, números de teléfono, fotos. Todo. Mientras Miguel compilaba la información, Martínez llamó directamente a la oficina del sheriff del condado de Pinal. Soy la detective Martínez, policía de Phoenix. Estoy a 20 minutos del área de descanso Pinal Pioneer. ¿Cuál es su ETA? El diputado Chen está a 5 minutos, detective. ¿Qué estamos buscando? Posible secuestro de una ciudadana mexicana por alguien que usa una identidad falsa. Acérquese con precaución. El sospechoso aún podría estar en la escena. El teléfono de Martínez vibró con mensajes entrantes de Miguel. Fotos de Michael Patterson del perfil de citas, capturas de pantalla de conversaciones, la dirección en Phoenix que había proporcionado. Ella reenvió todo a su equipo con órdenes de verificar la identidad y la dirección inmediatamente. La respuesta llegó en minutos. Detective, la dirección existe, pero el número de unidad no. Ningún residente llamado Michael Patterson en ese edificio. La búsqueda en el DMV de Michael Patterson, área de Phoenix, muestra múltiples resultados, pero ninguno coincide con las fotos proporcionadas. La mandíbula de Martínez se apretó. Identidad falsa. Dirección falsa. Víctima real. Cuando llegó a la parada de descanso, el coche patrulla del diputado Chen ya estaba allí, con las luces intermitentes. Chen estaba parado junto al área del contenedor de basura, con el rostro sombrío. Detective. ¿Va a querer ver esto? Martínez se acercó al contenedor, ya sabiendo lo que encontraría. Evidencia de desecho, evidencia de violencia, evidencia de que Sofía Reyes no había llegado a la casa de ningún novio en Phoenix. Dentro del contenedor, arrojada descuidadamente encima de bolsas de otra basura, había una maleta morada con una cinta amarilla. Ropa de mujer se derramaba de ella. Artículos de tocador. Un pasaporte mexicano a nombre de Sofía. Artículos personales que deberían haber estado en una habitación de invitados en Phoenix, no abandonados en un contenedor de basura de una parada de descanso a 60 millas de distancia. Martínez se puso guantes de látex y extrajo cuidadosamente el pasaporte, la ropa, los pequeños toques que hablaban de la esperanza de una mujer. Un vestido nuevo, etiquetas aún adjuntas. Maquillaje cuidadosamente seleccionado. Una manta tejida a mano con patrones tradicionales, claramente un regalo. Una carta escrita a mano en español que comenzaba: mi amor, he esperado 127 días para por fin abrazarte. Traigan técnicos de la escena del crimen aquí ahora, ordenó Martínez, su voz tensa. Análisis forense completo. Y necesito unidades K9. Si ella no está en este contenedor, está cerca. Mientras Chen coordinaba la respuesta, Martínez caminó por el perímetro de la parada de descanso. El estacionamiento estaba vacío excepto por sus vehículos. Ningún otro turista, ningún testigo, solo sol brutal y silencio del desierto. Pero a 15 pies del edificio de hormigón, algo atrapó la luz. Martínez se agachó. Una pulsera de plata, broche roto, pequeño dije de cruz.
Rasguños frescos en la grava cerca, patrones que sugerían que alguien había sido arrastrado. Y allí, apenas visibles contra la arena pálida, pequeñas gotas de sangre. Se puso de pie lentamente, escaneando el paisaje desértico más allá de la parada de descanso. Tierra perturbada cerca de un arbusto de creosota. Más marcas de arrastre que se alejaban del área de estacionamiento. Su estómago se hundió mientras seguía el rastro con sus ojos, viendo a dónde conducía hacia la maleza, hacia una depresión natural en el terreno. Chen, necesito que esa unidad K9 sea acelerada. Y llama al examinador médico. Diles que se preparen para una recuperación, no un rescate. Las siguientes 3 horas pasaron en un borrón de horror sistemático. Los técnicos de la escena del crimen llegaron, fotografiando todo, recolectando la pulsera, las gotas de sangre, el contenido del contenedor de basura. Las unidades K9 se extendieron por el desierto, los adiestradores dirigiendo a sus perros en cuidadosas cuadrículas de búsqueda. Martínez estaba a la sombra del edificio de hormigón, revisando las imágenes de seguridad del aeropuerto en su tableta. El equipo técnico había aislado los clips relevantes y los había enviado. Vio a Sofía Reyes llegar a la recogida de equipaje, la vio recoger la maleta morada con la cinta amarilla, la vio enviarle un mensaje de texto a alguien con una sonrisa en su rostro. Luego Martínez la vio caminar hacia llegadas, vio a un hombre con una camisa azul acercarse. El ángulo de la cámara era pobre, el rostro del hombre parcialmente oscurecido, pero su lenguaje corporal estaba todo mal. Mantuvo la cabeza en ángulo lejos de las cámaras, usaba gafas de sol a pesar de estar en el interior, y cuando tomó el codo de Sofía, su agarre parecía controlador, no afectuoso. El lenguaje corporal de Sofía contó la historia que Martínez había visto demasiadas veces. Emoción inicial dando paso a confusión. Rigidez en su postura. Incertidumbre en cómo se movía a su lado. Una mujer dándose cuenta demasiado tarde de que algo andaba mal. Martínez los vio desaparecer en la estructura de estacionamiento, vio cómo el sello de tiempo avanzaba, y sintió que la rabia ardía a través de su desapego profesional. Esta joven había hecho todo bien. Había verificado la información. Le había dicho a la gente sus planes. Había activado una señal de emergencia cuando se dio cuenta del peligro. Y no había sido suficiente. Detective. Uno de los adiestradores de K9 saludó desde aproximadamente 200 metros dentro del desierto. Alerta de cadáver. Alta confianza. Martínez caminó hacia ellos, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El adiestrador estaba parado al lado de una depresión natural, su perro sentado atento, entrenado para indicar sin contaminar la escena. Aquí, dijo el adiestrador innecesariamente. Martínez podía ver la tierra perturbada, el intento amateur de ocultación. Arena y rocas amontonadas sobre algo, maleza del desierto dispuesta para parecer natural pero fallando bajo observación entrenada. Ella había visto docenas de sitios de entierro en su carrera. Este parecía fresco. Este parecía apresurado. Nadie toca nada hasta que lleguen los forenses, ordenó Martínez, sacando su teléfono para llamar al examinador médico personalmente. Y que alguien me traiga agua. Va a ser un día largo. La excavación comenzó a las 4:30 de la tarde, casi 6 horas después de la señal de emergencia de Sofía. Martínez observó al equipo forense trabajar con cuidado meticuloso, fotografiando cada capa, recolectando muestras de suelo, documentando cada detalle. Cuando descubrieron el cuerpo, Martínez tuvo que alejarse por un momento. No por el estado de los restos, había visto cosas peores, sino por lo que el cuerpo representaba. Una mujer joven que había volado a América creyendo en el amor. Una maestra que no había querido nada más que una familia propia. Una hija, una hermana, una amiga, asesinada por un depredador que había utilizado la tecnología para construir la trampa perfecta. La doctora Patricia Huang, la examinadora médica, realizó un examen preliminar en el lugar antes de que el cuerpo fuera transportado. Martínez se quedó cerca,
tomando notas. Sujeto femenino, hispana, edad consistente con 20 y tantos, informó la doctora Huang, su voz clínicamente desapegada como la de las personas que tratan con la muerte a diario. Signos obvios de trauma. Marcas de ligadura en el cuello, heridas defensivas en las manos. Estoy viendo uñas rotas, lo que significa que es probable que tengamos el ADN del perpetrador. Trauma por fuerza contundente en la cabeza. La causa principal de muerte parece ser asfixia, pero sabré más después de la autopsia completa. Hora de la muerte. Basado en la descomposición y los factores ambientales, estimaría de 4 a 6 horas atrás. Definitivamente hoy. Martínez revisó su reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Si la doctora Juan tenía razón, Sofía había muerto alrededor del momento en que se envió su señal de emergencia. Había activado el SOS sabiendo que estaba en peligro mortal, y luego había luchado, y luego había muerto sola en el desierto mientras Martínez aún estaba almorzando. Mientras su familia en México todavía estaba esperando una llamada telefónica, mientras el mundo continuaba, ajeno a otra mujer borrada por la violencia masculina. Obtengan todas las piezas posibles de evidencia, dijo Martínez al equipo forense. ADN, fibras, cualquier cosa. Este hombre ha hecho esto antes, y lo hará de nuevo si no lo detenemos. De vuelta en la parada de descanso, los técnicos estaban procesando el contenido del contenedor de basura y revisando las imágenes de la única cámara de seguridad de la parada de descanso. El metraje era granulado, el ángulo pobre, pero mostraba lo suficiente. Un Ford Explorer blanco llegando a la 1:17 de la tarde. 2 personas saliendo, una claramente resistiéndose. Una confrontación cerca del edificio. El sujeto femenino corriendo. El metraje se cortó debido a las limitaciones de la cámara, pero el vehículo partió solo a la 1:47 de la tarde. Martínez congeló el fotograma en el vehículo, mejorando la imagen tanto como la tecnología lo permitía. Matrícula parcial visible, etiquetas de Arizona, comenzaba con 4LV. Explorer blanco, modelo 2015 o 2016. Un ocupante masculino partiendo, sin pasajera. Ella pasó la matrícula parcial a través del DMV, obtuvo 18 posibles coincidencias. Cruzó la referencia con los Ford Explorers blancos registrados en Arizona. 10 resultados. Comenzó a llamar a cada uno. El 7º número que llamó obtuvo un resultado. Vehículo registrado a Michael Patterson, informó el empleado del DMV. La dirección coincide con la que proporcionaste. La dirección que no existe, murmuró Martínez. ¿Qué pasa con la foto de la licencia? El empleado la envió. Martínez estudió la foto del DMV, comparándola con el metraje del aeropuerto. Persona diferente. La foto del DMV mostraba a un hombre de unos 30 y tantos años, de aspecto agradable, genérico. El hombre en el metraje del aeropuerto era mayor, más duro, más cuidadoso al ocultar su rostro. Busquen el nombre a través de NSYNC, ordenó Martínez. Y tomen huellas dactilares del registro del vehículo si se hizo en persona. Mientras esperaba los resultados, Martínez volvió a llamar a Miguel Reyes. Era la llamada que había estado temiendo, la llamada que destrozaría a una familia. ¿Detective Martínez? ¿La encontró? ¿Está bien? Martínez cerró los ojos brevemente. Miguel, lo siento mucho. Encontramos a Sofía. Ella está fallecida. Estamos tratando esto como una investigación de homicidio. El sonido que llegó a través del teléfono fue inhumano, la angustia de un hermano demasiado profunda para las palabras. Martínez escuchó otras voces en el fondo, escuchó los gritos de una mujer, escuchó el momento en que el mundo de una familia terminó. Lo siento mucho, dijo Martínez en español, su propia voz rompiéndose ligeramente. Vamos a encontrar a quien hizo esto. Te prometo que lo encontraremos. Cuando Miguel pudo volver a hablar, su voz era hueca. Se suponía que llamaría.
Prometió que llamaría cuando llegara a su casa. Deberíamos haber sabido que algo estaba mal antes. Deberíamos haber, esto no es culpa tuya, interrumpió Martínez con firmeza. Sofía hizo todo bien. Te dijo sus planes, activó una señal de emergencia, se defendió. El hombre que hizo esto es un depredador que usó tecnología sofisticada para engañarla. Lo vamos a atrapar, Miguel. Vamos a obtener justicia para Sofía. La oficina del examinador médico del condado de Maricopa ocupaba un edificio de hormigón bajo en las afueras de Phoenix, diseñado con la sombría practicidad de un lugar donde la muerte era rutinaria. La doctora Patricia Huang había realizado más de 3.000 autopsias en sus 20 años de carrera, pero se acercó a cada cuerpo con el mismo respeto meticuloso, la misma comprensión de que ésta había sido una persona. Con sueños y gente que la amaba. Sofía Reyes llegó en una bolsa negra para cadáveres a las 8:47 de la noche del 15 de abril, menos de 10 horas después de haber aterrizado en el aeropuerto Sky Harbor creyendo en el amor. La doctora Juan comenzó el examen externo a las 9:15 de la noche, la detective Martínez observando desde detrás de la partición de vidrio. Todo fue fotografiado, medido, documentado. El suéter azul que Sofía había elegido porque resaltaba sus ojos, ahora rasgado y manchado. Los jeans que había comprado especialmente para este viaje. Las zapatillas blancas que se suponía que la llevarían a caminatas románticas a través de los paisajes de Arizona. Sujeto femenino, hispana, aproximadamente 29 años de edad, habló la doctora Juan en su grabadora, su voz firme y clínica. Altura 5 pies 4 pulgadas, peso aproximadamente 128 libras. Las marcas de identificación incluyen una pequeña cicatriz en la rodilla derecha y un tatuaje de un colibrí en el omóplato izquierdo. Martínez tomó notas, recordando la confirmación de Miguel de esos detalles exactos. La cicatriz de un accidente de bicicleta en la infancia. El tatuaje de colibrí que Sofía se había hecho en su 25º cumpleaños, que representaba la libertad y la alegría y todas las cosas en las que quería que se convirtiera su vida. El examen externo revela un trauma significativo, continuó la doctora Juan. Marcas de ligadura alrededor del cuello, consistentes con estrangulamiento manual. Hemorragia petequial en la conjuntiva y la esclerótica de ambos ojos. Hematomas extensos en la parte anterior del cuello, el patrón sugiere estrangulamiento frontal por un asaltante diestro. La doctora se movió a las manos de Sofía, y Martínez se inclinó más cerca del vidrio. Heridas defensivas en ambas manos. 3 uñas rotas en la mano derecha, dedos índice, medio y anular. Las roturas son frescas, irregulares, consistentes con defenderse de un atacante. Material significativo debajo de las uñas restantes, parece ser tejido y posiblemente sangre. Recolección de muestras para análisis de ADN. Ahí estaba. La evidencia que Sofía había prometido dejar atrás. Incluso mientras moría, había luchado por marcar a su asesino, para dar a los investigadores las herramientas que necesitarían para la justicia. La doctora Juan continuó su examen, catalogando cada lesión con terminología médica precisa. Abrasiones en ambos antebrazos consistentes con bloqueo defensivo. Hematomas en el torso por ser inmovilizada. Trauma por fuerza contundente en la región temporal izquierda del cráneo, probablemente por impacto con una roca u objeto similar. Hueso yoides aplastado por el estrangulamiento. Tiempo de muerte basado en el rigor mortis, la temperatura corporal y los factores ambientales, lo sitúo entre la 1:30 y las 2 de la tarde de hoy, concluyó la doctora Juan. Causa de la muerte, asfixia debido a estrangulamiento manual. Factor contribuyente, trauma por fuerza contundente en la cabeza. Modo de muerte, homicidio. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana de observación donde estaba Martínez. Esta víctima luchó duro, detective. Las lesiones me dicen que estuvo consciente y resistiéndose durante al menos 8 a 12 minutos antes de la muerte. No se fue en silencio. Martínez asintió, algo feroz y orgulloso ardiendo en su pecho junto con el dolor.
Sofía Reyes había sido una maestra de kinder que probablemente pesaba 120 libras empapada, pero había luchado contra un depredador del doble de su tamaño durante 12 minutos. El tiempo suficiente para rasgar su ADN debajo de sus uñas, el tiempo suficiente para dejar evidencia en la escena del crimen. El tiempo suficiente para activar una señal de emergencia que había llevado a la policía a su cuerpo antes de que su asesino tuviera tiempo de cubrir sus huellas por completo. Aceleren ese análisis de ADN, dijo Martínez. Quiero resultados por la mañana. El laboratorio forense trabajó toda la noche. Martínez se quedó en su escritorio, revisando cada pieza de evidencia, construyendo la línea de tiempo, construyendo el perfil de un asesino que todavía estaba allí afuera, posiblemente ya cazando a su próxima víctima. A las 3:47 de la mañana del 16 de abril, su teléfono sonó. Detective Martínez, soy Sarah Chen del laboratorio forense. Tenemos resultados sobre el ADN de debajo de las uñas de la víctima. Martínez se enderezó, el agotamiento olvidado. Dime que obtuvieron una coincidencia. Obtuvimos una coincidencia. Coincidencia Codis con un Robert Alan Víquez, 43 años, última dirección conocida en Mesa, Arizona. Está en el sistema por un cargo de asalto de 2012 en California. Martínez ya estaba buscando el archivo de Víquez antes de que Chen terminara de hablar. La fotografía que apareció en su pantalla hizo que su estómago se apretara. El rostro era el mismo que había visto en el metraje granulado del aeropuerto, el mismo capturado parcialmente en el video de seguridad de la parada de descanso. Robert Alan Víquez. No Michael Patterson. Un depredador que había construido una identidad falsa completa para cazar mujeres. Martínez leyó su historial criminal con creciente furia. El cargo de asalto de 2012 en California, reducido a un delito menor, 6 meses en la cárcel del condado. Una investigación de 2015 en San Diego que involucraba a una mujer desaparecida llamada Jennifer Chen, evidencia insuficiente para acusar. Una acusación de agresión sexual en 2017 en Phoenix, la víctima había retirado los cargos y abandonado el estado. Una violación de orden de restricción en 2019, consecuencias mínimas. Un interrogatorio en 2021 en relación con un caso de persona desaparecida en Illinois, liberado por falta de pruebas. El patrón era claro. Víquez había estado escalando durante más de una década, aprendiendo de cada encuentro, mejorando en cubrir sus huellas. Y el sistema había fallado repetidamente en detenerlo, dejándolo deslizarse a través de las brechas en la jurisdicción, a través de víctimas demasiado aterrorizadas para testificar, a través de fiscales que no creían que tuvieran suficiente evidencia. Hasta ahora. Hasta que Sofía Reyes le había arrancado literalmente pedazos mientras moría, dejando pruebas innegables de su culpabilidad. Chen, necesito todo sobre Robert Víquez. Asociados conocidos, registros de vehículos, historial de empleo, huella digital, todo. Ya lo estoy buscando, detective. Y hay más. Encontramos su computadora portátil oculta en una unidad de almacenamiento registrada bajo uno de sus alias. El equipo técnico lo está revisando ahora. A las 6 de la mañana, Martínez había reunido un grupo de trabajo en la sala de conferencias. FBI, US Marshals, autoridades federales mexicanas a través de videoconferencia y oficiales de múltiples jurisdicciones donde Víquez había dejado su rastro de destrucción. El agente especial Torres del FBI expuso lo que habían encontrado en la computadora portátil de Víquez y la sala cayó en un silencio atónito. Víquez tenía perfiles en 6 plataformas de citas diferentes, informó Torres, mostrando capturas de pantalla en la pantalla de la sala de conferencias. Tinder, Match, Bumble, Plenty of Fish, OkCupid y Borderless Love. Cada perfil usaba una identidad robada diferente, fotos diferentes, historias de fondo diferentes. Estamos ejecutando el reconocimiento facial en todas las fotos que usó, tratando de identificar a las personas reales cuyas identidades robó. La pantalla se llenó de rostros. Michael Patterson, la identidad utilizada para atraer a Sofía.
David Morrison, utilizado en Match. James Wheeler en Bumble. Cada uno con perfiles cuidadosamente construidos, cada uno diseñado para atraer a mujeres vulnerables que buscaban conexión. Pero aquí es donde se pone peor, continuó Torres. Encontramos software de fake en su computadora portátil, junto con videos tutoriales que muestran cómo crear videollamadas falsas. Robaba fotos de hombres reales de las redes sociales, LinkedIn, donde sea, luego usaba la IA para crear videos de ellos diciendo lo que él quisiera. El software de clonación de voz le permitía sonar como cualquiera. Martínez pensó en Miguel describiendo los 4 meses de videollamadas entre Sofía y Michael, las conversaciones nocturnas que habían construido confianza e intimidad. Todo falso. Todo construido por un depredador que usaba tecnología de vanguardia para crear el señuelo perfecto. ¿Con cuántas mujeres contactó?, preguntó Martínez. Cientos, dijo Torres con gravedad. Estamos cruzando referencias de su historial de mensajes con informes de personas desaparecidas en múltiples estados. Hasta ahora hemos identificado a 6 mujeres que acordaron reunirse con él en persona y posteriormente desaparecieron. 6 mujeres. Más Sofía hacían 7, justo como el asesino le había dicho antes de asesinarla. Torres mostró fotografías, y Martínez sintió el peso de todas esas vidas perdidas caer sobre sus hombros. Emily Cartwright, 39 años, la esposa real de Víquez, reportada como desaparecida de Grand Rapids, Michigan en 2017. Su familia presentó un informe de persona desaparecida cuando dejó de responder las llamadas. Víquez les dijo que ella lo había dejado por otro hombre. El caso se enfrió. Rebecca Morrison, 44 años, madre divorciada de 3 de Bloomington, Indiana. Desapareció en marzo de 2018 después de decirle a sus amigos que iba a encontrarse con alguien que había conocido en línea. Su coche fue encontrado abandonado en una parada de descanso. ¿Suena familiar? Lo hacía. El mismo modus operandi, el mismo coto de casa. Jennifer Ayes, 41, viuda de Champaign, Illinois. Vista por última vez en agosto de 2018, le dijo a su hermana que iba a visitar a un novio en Arizona. Nunca regresó. Patricia González, 38 años, madre soltera de Fort Wayne, Indiana. Desapareció en noviembre de 2018. Su último mensaje de texto a su hija decía que estaba feliz y enamorada. Susan Wright, 45 años, enfermera divorciada de Toledo, Ohio. Desapareció en enero de 2019. Su computadora portátil mostraba un extenso historial de chat con un hombre que se hacía llamar David Morrison. Amanda Foster, 40 años, maestra de Indianápolis. Reportada como desaparecida solo 2 semanas antes que Sofía Reyes. Febrero de 2019. Le había dicho a su director que se iba a tomar un fin de semana largo para visitar a su novio en Phoenix. Martínez miró fijamente los rostros de 7 mujeres, todas entre 38 y 44 años, todas divorciadas o viudas, todas madres o maestras o cuidadoras. Todas mujeres que habían sido condicionadas por la sociedad para ser confiadas, para ser dadoras, para creer que su valor provenía de ser elegidas por un hombre. Y Víquez había convertido ese condicionamiento en un arma, había convertido su esperanza de conexión en una trampa mortal. Necesitamos encontrar sitios de entierro, dijo Martínez. Si Sofía fue enterrada en esa ubicación desértica, los otros podrían estar cerca. Consigan perros de cadáveres, radar de penetración terrestre, todo. La agente del FBI que manejaba la ciencia forense digital levantó la mano. Detective, ¿hay algo más? Encontramos fotos en la computadora portátil de Víquez, imágenes de mujeres que no coinciden con ninguna de las víctimas confirmadas. Algunas de ellas son solo capturas de pantalla de perfiles de citas, pero otras parecen ser fotos de vigilancia, mujeres que no saben que están siendo fotografiadas. Posibles futuras víctimas, dijo Martínez.
Envíen esas imágenes a todas las plataformas de citas a ver si podemos identificar a las mujeres y advertirles. Ya estamos en eso. Pero detective, el último inicio de sesión de Víquez en su correo electrónico fue ayer a las 2:34 de la tarde, unos 45 minutos después de que estimamos que Sofía Reyes murió. Estaba revisando para ver si su familia ya la había reportado como desaparecida. Martínez revisó la línea de tiempo. A las 2:34 de la tarde de ayer, ella había estado en camino a la parada de descanso, todavía esperando que esto pudiera ser una operación de rescate en lugar de una recuperación. Víquez había estado monitoreando la situación, calculando su próximo movimiento. Última ubicación conocida, exigió Martínez. Su teléfono hizo un último ping a una torre de telefonía celular en Tucson a las 11:47 de la noche de anoche. Luego se oscureció. Creemos que cruzó a México esta mañana temprano. Por supuesto que lo había hecho. Víquez había hecho esto antes, había evadido la captura en múltiples estados, sabía exactamente cómo desaparecer. Pero esta vez había cometido un error crítico. Esta vez había matado a alguien cuya familia se negaba a dejar de buscar, cuya señal de emergencia había llevado a la policía antes de que terminara de cubrir sus huellas, cuya evidencia de ADN debajo de sus uñas les había dado una prueba irrefutable. Emitan una orden de arresto por su asesinato en primer grado, ordenó Martínez. Alerten a la patrulla fronteriza, la Policía Federal Mexicana, Interpol. Pongan su foto en todos los canales de noticias. Quiero la cara de este hombre en todas partes. Y que alguien notifique a las familias de esas otras 6 víctimas. Díganles que por fin podríamos tener respuestas. Las llamadas de notificación fueron la parte más difícil del trabajo de Martínez. Habló personalmente con la hija mayor de Rebecca Morrison, ahora de 27 años, que había estado esperando 6 años para saber qué le había pasado a su madre. Llamó a la hermana de Patricia González, que nunca había dejado de buscar. Contactó a los padres de Emily Cartwright, que habían pasado 6 años creyendo que su hija había abandonado su matrimonio por otro hombre. Cada llamada trajo la misma reacción. Shock inicial, luego dolor, luego una gratitud desesperada de que por fin, alguien estaba escuchando, alguien les creía, alguien estaba luchando por la justicia. Mi mamá me dijo que estaba enamorada, dijo la hija de Rebecca Morrison entre lágrimas. Me mostró su foto, dijo que era perfecto. Yo estaba feliz por ella, detective. La animé a ir a conocerlo. Y ahora sé que envié a mi madre a su muerte. Tú no la enviaste a ninguna parte, interrumpió Martínez con firmeza. Un depredador cazó a tu madre. La manipuló, la engañó y la mató. Eso es culpa de él, no tuya, no de ella. Ella merecía encontrar el amor. Merecía ser feliz. Lo que le pasó no es culpa suya ni tuya. La misma conversación, repetida 7 veces. 7 familias que habían estado viviendo en la tortura de no saber, que habían imaginado a sus seres queridos viviendo vidas secretas en algún lugar, que se habían preguntado si tal vez habían elegido desaparecer. Y ahora sabían la verdad, que de alguna manera se sentía peor y mejor simultáneamente. Al mediodía del 16 de abril, el rostro de Robert Alan Víquez estaba en todos los canales de noticias en América y México. Presunto asesino en serie buscado por muerte de 7 mujeres, gritaban los titulares. Depredador de aplicación de citas usó tecnología de EFAQUE para atraer a víctimas. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Las pistas llegaron a raudales, la mayoría inútiles, algunas preocupantes. La gente afirmaba haber visto a Víquez en todos los estados, desde California hasta Florida. Pero una pista, llamada a las 3:22 de la tarde por un dependiente de una gasolinera en Nogales, Arizona, tenía un toque de verdad. Sí, lo vi, le dijo el dependiente al agente del FBI que lo llamó. Ayer por la noche, tal vez alrededor de la medianoche. Pagó en efectivo por gasolina y bocadillos.
Estaba conduciendo un coche diferente al que dijiste, sin embargo. No un Explorer blanco, era un Honda Civic azul oscuro. Me di cuenta porque parecía muy nervioso, seguía mirando a su alrededor como si esperara que alguien lo reconociera. La patrulla fronteriza revisó sus imágenes. A las 2:17 de la mañana del 16 de abril, un Honda Civic azul oscuro con placas robadas había cruzado a México en Nogales. El conductor había utilizado una identificación falsa que se identificaba como James Michey. El agente fronterizo no había mirado de cerca, era la mitad de la noche, la identificación parecía lo suficientemente legítima, y miles de personas cruzaban esa frontera todos los días. Robert Víquez había escapado a México, donde no tenía antecedentes penales, ni órdenes de arresto, ni razón para que nadie lo mirara dos veces. Martínez se paró en el centro de comando del grupo de trabajo, mirando el mapa de México, calculando. Víquez tenía una ventaja de 16 horas. Podría estar en la Ciudad de México a estas alturas, o Guadalajara, o en cualquier lugar. México era un país grande, y un hombre con identificaciones falsas y efectivo podía desaparecer fácilmente. Pero Martínez tenía algo que Víquez no esperaba. Tenía a la familia de la víctima, y no se rendían. Miguel Reyes apareció en una conferencia de prensa esa noche, flanqueado por su madre y Rosa, la mejor amiga de Sofía. Martínez estaba detrás de ellos, observando mientras Miguel sostenía una fotografía de su hermana, sonriendo en su salón de clases, rodeada de niños de 5 años. Mi hermana Sofía creía en el amor, dijo Miguel en español, Martínez traduciendo para los medios en inglés. Era una buena persona que merecía la felicidad. El hombre que la mató es un monstruo que usa la tecnología para cazar mujeres. Está en México ahora, escondido, pensando que ha escapado de la justicia. Pero lo encontraremos. No descansaremos hasta que se enfrente a las consecuencias por lo que le hizo a Sofía, a Emily, a Rebecca, a Jennifer, a Patricia, a Susan, a Amanda. A todas las mujeres que asesinó. Martínez observó a la madre de Sofía, que parecía haber envejecido una década en 24 horas. Sostenía la fotografía de su hija contra su pecho como un talismán, como si la sostuviera lo suficientemente fuerte, Sofía podría regresar. Por favor, dijo la madre en inglés a duras penas, con lágrimas corriendo por su rostro. Si ven a este hombre, llamen a la policía. No dejen que mate a otra hija. No dejen que otra madre pierda a su hijo. La conferencia de prensa se hizo viral. En cuestión de horas, el rostro de Víquez estaba en todos los medios mexicanos. Programas de noticias, redes sociales, periódicos. La historia tenía todo, intriga internacional, tecnología, asesinato en serie, familias afligidas exigiendo justicia. Y en algún lugar de México, Robert Alan Víquez vio su rostro aparecer en cada pantalla y se dio cuenta de que sus días de caza habían terminado. La pista llegó 23 días después, el 8 de mayo, de una persona que llamó anónimamente a la policía de la Ciudad de México. Un hombre americano que coincidía con la descripción de Víquez vivía en un hostal barato en el barrio Tepito, pagando en efectivo, manteniendo la cabeza baja, evitando las cámaras. La Policía Federal Mexicana estableció vigilancia. Durante 48 horas, observaron y esperaron, confirmando la identidad a través del reconocimiento facial, coordinando con los US Marshals, construyendo un caso hermético. A las 5:47 de la mañana del 8 de mayo, entraron. Martínez recibió la llamada a las 6:15 de la mañana hora de Phoenix. Lo tenemos, detective. Víquez está bajo custodia en la Ciudad de México. Sin resistencia. Martínez cerró los ojos, sintiendo que algo se desbloqueaba en su pecho. ¿Qué encontraron? 4 identificaciones falsas, 3 teléfonos desechables, la computadora portátil con el software de FAQ todavía instalado, y $8,400 en moneda estadounidense. También tenía fotos, detective. Fotos de mujeres que aún no hemos identificado. Creemos que ya estaba planeando su próxima cacería.
pero no habría una próxima cacería. La carrera depredadora de Robert Alan Víquez había terminado. El proceso de extradición tomó 3 meses de disputas legales. La Constitución de México prohibía extraditar prisioneros a países donde pudieran enfrentar la pena de muerte. Los fiscales de Arizona tuvieron que estar de acuerdo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero sin ejecución. Las familias estuvieron de acuerdo inmediatamente. No querían que Víquez se convirtiera en un mártir, no querían años de apelaciones de pena de muerte. Querían que estuviera encerrado en una jaula por el resto de su vida, olvidado y solo, el mismo aislamiento que él había impuesto a sus víctimas en sus momentos finales. El 12 de agosto de 2023, Robert Alan Víquez fue transferido a custodia estadounidense en la frontera y transportado a la cárcel del condado de Maricopa, donde fue acusado formalmente de 7 cargos de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 23 de octubre de 2023 en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, 6 meses y 8 días después de que Sofía Reyes hubiera aterrizado en el aeropuerto Sky Harbor creyendo que iba a conocer al amor de su vida. La sala del tribunal estaba llena de medios de comunicación, defensores de las víctimas y familiares que habían viajado desde todo el país y desde México para presenciar la justicia. Robert Alan Víquez se sentó en la mesa de la defensa con un mono naranja y grilletes, su rostro en blanco, sin revelar nada. Había rechazado todos los acuerdos de culpabilidad, insistido en su inocencia a pesar de la abrumadora evidencia, parecía creer que su inteligencia de alguna manera superaría a la fiscalía. Estaba equivocado. La fiscal adjunta del condado, Sarah Chen, se paró ante el jurado durante las declaraciones de apertura, su voz clara e inquebrantable. Durante las próximas 2 semanas, escucharán una historia sobre un depredador que utilizó la tecnología y la soledad humana como armas para cazar, engañar y asesinar a 7 mujeres. 7 madres, hijas, hermanas, maestras, enfermeras, mujeres buenas que merecían amor y encontraron la muerte en su lugar. Chen guió al jurado a través de la metodología de Víquez con precisión clínica. Los perfiles falsos en las aplicaciones de citas, cada uno cuidadosamente construido para atraer tipos específicos de mujeres vulnerables. La tecnología de EFAQUE que le permitió realizar meses de videollamadas utilizando rostros robados y voces clonadas. La focalización sistemática de mujeres divorciadas, viudas, madres solteras, mujeres condicionadas por la sociedad a estar agradecidas por la atención masculina. El acusado no solo mató a estas mujeres, dijo Chen, endureciendo su voz. Las estudió. Aprendió lo que querían escuchar. Construyó identidades ficticias enteras diseñadas específicamente para manipularlas y hacer que confiaran en él. Y luego las atrajo a lugares remotos y las asesinó. El abogado defensor, un defensor público llamado Marcus Webb a quien se le había asignado el caso cuando ningún abogado privado lo tocaría, se paró para su declaración de apertura con visible reticencia. La fiscalía les mostrará evidencia de crímenes terribles, admitió Webb. Pero no pueden probar más allá de una duda razonable que mi cliente cometió esos crímenes. Sí, el señor Víquez tenía perfiles de citas. Sí, usó nombres falsos. El catfishing, aunque moralmente cuestionable, no es asesinato. Todo el caso de la fiscalía se basa en evidencia de ADN que podría haber sido transferida inocentemente y suposiciones sobre tecnología que, objeción, interrumpió Chen. La defensa está argumentando hechos que no están en evidencia. Aceptada, dictaminó la jueza Patricia Williams. Señor Webb, guarde sus argumentos para el cierre. El caso de la fiscalía se desarrolló a lo largo de 8 días, cada pieza de evidencia más condenatoria que la anterior. La doctora Juan testificó sobre la autopsia de Sofía, describiendo con detalle clínico la violencia de sus momentos finales. La víctima luchó por su vida. Las heridas defensivas, el ADN debajo de sus uñas, los patrones de lesión, todo nos dice que estuvo consciente y resistiéndose durante aproximadamente 8 a 12 minutos antes de la muerte.
Chen mostró fotografías de las manos de Sofía, las uñas rotas, las muestras de tejido que se habían recolectado. Doctora Huang, en su opinión profesional, ¿cómo terminó el ADN del acusado debajo de las uñas de la víctima? Ella lo arañó durante la lucha. Esta es evidencia clásica de herida defensiva. La víctima literalmente arrancó pedazos de la piel de su atacante mientras luchaba por su vida. El experto en ADN del laboratorio forense testificó a continuación, explicando la ciencia en términos que el jurado pudiera entender. El perfil de ADN que extrajimos de debajo de las uñas de la señora Reyes coincide con el perfil de ADN del acusado en 13 marcadores genéticos separados. La probabilidad de que esta coincidencia ocurra por casualidad es de aproximadamente 1 en 47.000 millones. Solo hay alrededor de 8.000 millones de personas en la Tierra. Este ADN pertenece a Robert Víquez. El experto en ciencia forense digital guió al jurado a través de la computadora portátil de Víquez, mostrando el software de EFAQUE, los videos tutoriales, las carpetas que contenían fotos de las 7 víctimas más docenas de otras mujeres. Esta carpeta, dijo el experto, mostrando un directorio etiquetado como prospectos, contiene fotos de vigilancia de mujeres a las que el acusado estaba siguiendo. Fotos tomadas sin su conocimiento en supermercados, cafeterías, estacionamientos. Cada foto está etiquetada con información, nombre de pila, edad aproximada, si usaban anillo de bodas, si parecían estar solas. El jurado parecía horrorizado. Esto no era solo asesinato, era caza sistemática. Chen presentó la evidencia de video a continuación, reproduciendo el metraje de seguridad del aeropuerto de Víquez reuniéndose con Sofía. El jurado observó la emoción de una mujer joven convertirse en confusión, observó su lenguaje corporal cambiar de esperanzado a incierto. Observó a un depredador guiar a su presa hacia la estructura de estacionamiento con una mano demasiado apretada en su codo. La defensa quiere que crean que el ADN del señor Víquez podría haber sido transferido inocentemente, dijo Chen. Pero vean este metraje. ¿Se ve esto inocente? ¿Se ve esto como un hombre saludando a su novia? ¿O se ve como un depredador que sabe exactamente lo que está haciendo? El metraje de seguridad de la parada de descanso vino a continuación, granulado y breve, pero devastador. El jurado observó a Sofía correr del vehículo, observó su desesperación, observó sus momentos finales de libertad antes de que el ángulo de la cámara los perdiera.